de reunirnos los viernes cada tanto y que estamos haciendo un proceso de revisión histórica de algunos momentos de nuestro país, que arrancamos el invierno pasado, allá antes de que se fundara el país y antes de la Revolución de Mayo, y bueno, hoy se fue dando y ya estamos adentrándonos en la segunda parte, casi parte final del siglo XX, y coincidió también esta fecha que justo teníamos que tratar lo que fue la última dictadura militar y el golpe del 76, con lo que todo conlleva, justo también en una fecha en que estamos en una semana de conmemorar nuevamente otro 24 de marzo, con la importancia y el simbolismo que eso tiene para quienes militamos en el campo político y sobre todo en el campo nacional y popular. Y en base a eso también decidimos en esta fecha también especial abrirla a la convocatoria e invitar a compañeros que sabemos que por ahí les podría interesar la temática. Y la idea es eso, la idea del encuentro es reforzar el por qué hacemos de esta fecha también una fecha muy importante en nuestro calendario, como organización, como militantes. Siempre está bueno refrescar y tener la memoria presente de lo que ocurrió, porque es la única forma de garantizar que no vuelva a ocurrir. Y entonces, en base a eso, también hacer un análisis, no solamente hechos históricos, sino todo un análisis del contexto sociopolítico que se veía y que se vivía en esa época, y que también podemos trazar una línea con lo que está pasando hoy en día, porque a 40 años del retorno de la democracia es importante seguir manteniendo viva la memoria y la historia de lo que ocurrió. Sabemos que vivimos en un contexto difícil políticamente también, pues sobre todo lo que nos toca a nosotros como militantes del peronismo y del campo nacional y popular. Entonces también podemos volver a hacer ese paralelismo. Gonza va a hacer una introducción, quizás poniéndonos más en contexto político de cómo comenzó y cómo se gestó ese golpe del 76 y cuál fue quizás el objetivo político. Después Jorge también va a hacer un análisis también económico, porque no hay que olvidar la pata de cuál era el plan económico que traía ese gobierno y que instaló en la Argentina y que padecemos hasta el día de hoy. Y también recordar, conmemorar compañeros que quizás que ya no están y que siempre es bueno refrescar, siempre es bueno ponerles nombres propios y sobre todo para que esa memoria se mantenga viva y se mantenga viva. Así que... Bueno, gracias Esteban. Gracias compañeras por venir. Un poco sumando a lo que decía el compañero, bueno, para nosotros obviamente es una fecha del calendario, debe ser de la más importante por todo lo que representa, pero sobre todo, y como debe ser cada vez que recordamos o repasamos un hecho histórico, poniéndolo en contexto. Hoy estamos prontos a cumplir 40 años de democracia y verlos ver este hecho puntual con los ojos de estos 40 años de democracia me parece fundamental, sobre todo para que podamos reflexionar cuestiones que todavía no han sido zanjadas, al menos de lo conceptual y del sentido común que se generó a través de la dictadura. Un poco por eso el título jugaba con la pregunta de qué fue la dictadura y de justamente sumarnos a establecer estas reflexiones. Lo mío va a ser breve, un repaso histórico y sobre todo conceptual de algunas ideas que me parecen puntuales para que la podamos compartir en conjunto de lo que fue la dictadura. Primero que nada, el nombre que recibió la dictadura por la historiografía liberal, si se quiere, ¿no? Cuando ustedes, por ahí los más chicos, lo estudian en el cole, seguramente lo van a encontrar como el proceso de reorganización nacional, ¿no? Etapa del 76 al 83, en los libros de historia liberal, nos aparece con ese título, proceso de reorganización nacional. Lo primero que surge, al menos lo que me surge a mí, y les invito a que les surja también la duda, es por qué es un proceso de reorganización. Es decir, si es reorganización, quiere decir que hubo un proceso de organización previo, ¿no? Por eso estamos hablando de reorganización nacional. Y en la historiografía liberal, también, de la cual no soy adepto en lo más mínimo, pero que sirve para por lo menos contraponerlo, el proceso de organización nacional tiene que ver con justamente la organización del Estado Nacional allá por 1880. Después de que finalizó la guerra civil que tuvimos como pueblo, entre unitarios y federales, en la que ganó obviamente la cosmovisión liberal,
a partir de 1880, con la presidencia de Roca, se dice que es la presidencia fundacional del Estado Nacional. Y los liberales lo que plantean es que el Estado argentino, el Estado Nacional, se forjó gracias al ejército, la iglesia y el campo. Eso es lo que más o menos plantean. A partir de 1880, Argentina se adentra en el mundo como productora de materia prima, ¿no? El llamado modelo agroexportador. En ese momento estaba muy vigente un concepto a nivel mundial en la economía, que era la división internacional del trabajo, que viene de la división del trabajo que planteaban a Adam Smith algunos siglos antes. Todo teoría liberal. ¿Qué quiere decir el proceso de división internacional de trabajo? Bueno, básicamente lo que dice Galeano en el prólogo de Las Venas Abiertas de América Latina. Le dice algo así como que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Y dice Galeano, la comarca en el mundo, que llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde el momento en que los europeos del Renacimiento le hundieron los dientes hasta la garganta. Dice textualmente eso, me lo acuerdo de memoria porque me quedó muy grabado cuando leí el prólogo de Las Venas Abiertas, el libro que obviamente recomiendo a todos los compañeros y compañeras. Y es eso, la división internacional del trabajo es eso. Argentina se posiciona ante el mundo como productora de materia prima. Nos saquean los recursos, le agregan valor a esos recursos y nos lo venden como producto industrializado. El valor, el trabajo, la riqueza se genera en otro lado y a nosotros nos saquean. Eso fue a grandes rasgos del modelo agroexportador. Y los muchachos del 76, con esto del proceso de reorganización nacional, lo que quieren es volver a ese proceso, a ese modelo agroexportador. En el medio que pasó, bueno, lo voy a decir muy rápidamente porque lo fuimos repasando en todo el proceso de formación que venimos trabajando ya hace un tiempo. Digo, aparece el proceso de sustitución de importaciones y por sobre todas las cosas aparece el peronismo. Como decía John William Cook, el hecho maldito del país burgués, al que le podríamos agregar el hecho maldito del país oligarca, ¿no? O de la oligarquía. El peronismo rompe con esa lógica del nuevo agroexportador, industrializa el país y, sobre todo, además de industrializarlo, reparte la torta. Es decir, hace una redistribución de la riqueza que le permite al pueblo, trabajador sobre todo, estar en la escena nacional como sujeto de derecho. Y obviamente todos los beneficios que sabemos que el peronismo vino a traer. Y justamente la dictadura del 76 viene a romper con eso. En el mundo también ya se hablaba del agotamiento del estado de bienestar, que es donde se enmarca ese proceso de industrialización. El peronismo es eso, el estado de bienestar, es el Estado garantizando derechos y sobre todo generando igualdad. Y empieza a aparecer un modelo que seguramente es una palabra que todos conocen, que es el neoliberalismo, que es básicamente, muy a grandes rasgos, dejar por fuera a la gran mayoría del pueblo para que las ganancias solamente queden en un grupo muy reducido. Bueno, para ejercer ese modelo de exclusión en un país politizado y consciente y con un pueblo consciente de derechos, no podían venir a convencernos con el simple discurso, tenían que aplicar la violencia. A eso vino el proceso de reorganización nacional, a volvernos al modelo agroexportador, pero a sangre y fuego, digamos, torturando, desapareciendo compañeros y ejerciendo toda la violencia por parte del Estado. Eso, como primer cuestión que me gustaría, me parecía importante compartir en esto del proceso de reorganización y organización. Y después también contextualizar dónde estaba inmerso esa dictadura. Sobre todo entendiendo, como decía al principio, en 1880 hablamos de la División Internacional del Trabajo, en 1976 tenemos que hablar de que el mundo era un mundo bipolar que estaba influenciado por la llamada Guerra Fría, ¿sí? Es el enfrentamiento, esto es posguerra, post Segunda Guerra Mundial, entre los dos bloques dominantes en ese momento, uno que planteaba el comunismo soviético y otro que planteaba un capitalismo más feroz y era representado por los Estados Unidos. Pero muy inteligentemente habló de tercera posición, esto por ahí lo podemos dejar para otro momento cuando hablemos de los próximos talleres que habíamos pensado de doctrina. Justamente esa palabrita doctrina, en América Latina empiezan a haber, en ese proceso de Guerra Fría, justamente procesos revolucionarios, con la Revolución Cubana puede ser el gran hito de América Latina, donde se enfrenta a esa lógica liberal capitalista y obviamente a Estados Unidos, que es la gran potencia del continente americano, que siempre consideró a América Latina como su patio trasero, le empezó a preocupar
digo, no solo los procesos revolucionarios en Cuba, en Nicaragua, procesos populistas, como se los conoce, como el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil, empezó a mirar con malos ojos esos procesos. Y entonces ahí aparece otro concepto que tiene que ver con lo doctrinario, que es la doctrina de seguridad nacional, que es básicamente una idea que baja de América del Norte, que baja de Estados Unidos, donde en base al supuesto terror rojo, digamos, con miedo a que el comunismo se propague en América Latina, empieza a ejercer hechos de violencia para frenar los procesos populares en los países de América Latina. La doctrina de seguridad nacional funciona sobre todo, o al menos relacionándolo con la Argentina, a través de justamente un adoctrinamiento en lo que tiene que ver con la contrainsurgencia y en lo que tiene que ver con, como decía al principio, el freno al comunismo. Ahí aparece la Escuela de las Américas, donde la mayoría de los dictadores que estuvieron en América Latina, incluidos los nuestros, en Argentina, se hicieron eco y se formaron en esa Escuela de las Américas, donde, como decía recién, se los instruía en contrainsurgencia, en tortura y en todos los hechos que fueron perpetrando durante la dictadura militar. Para poner en contexto y seguir avanzando. Es la imposición de un modelo económico, el neoliberalismo, a través de la violencia. Esa violencia la aprenden los militares argentinos a través de la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas. Y ahí les enseñan absolutamente todos los métodos de tortura que se puedan imaginar. Me permito leer un fragmento de este libro, que es Operación Cóndor, que paso además a repasar lo que es Operación Cóndor. El Plan Cóndor es justamente una alianza entre algunos países de América del Sur, donde se pasaban información sobre supuestos subversivos para, obviamente, detenerlos de forma ilegal y establecer todas las torturas y desapariciones que conocemos. Funcionó en el seno de la Argentina, de Brasil. Bueno, los documentos del Plan Cóndor se descubren en los años 90 en Paraguay. Sí, Paraguay. Bueno, participaron en Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, digamos, los países del Cono Sur. Las dictaduras de América del Sur se pasaban información y bueno, establecían sus hechos tan aberrantes. De hecho, bueno, tenemos un desaparecido de la ciudad de Arrecifes que fue justamente víctima del Plan Cóndor, detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro, que es Norberto Abeger, que es quien lleva el nombre de la Plaza de la Memoria. Pero este libro, Operación Cóndor, hace un repaso sobre cómo fue la dictadura en cada uno de los países que justamente operó el Plan Cóndor. Y la realidad es que en la Argentina, sin lugar a dudas, fue el lugar donde más violencia y más crueldad y más deshumanismo aplicaron. En una parte del libro que les voy a leer, espero poder terminar de leerlo porque la verdad es bastante estremecedor, hay testimonios de compañeros que estuvieron detenidos y presenciaron algunas torturas. Dice lo siguiente: la detención era solo la antecámara del infierno. Los peores suplicios ocurrían dentro de los centros de tortura. El médico Norberto Liuski relató las torturas padecidas a partir de su prisión el 7 de abril de 1978 en Buenos Aires. Cuando fue liberado, Liuski había perdido 25 kilos y sufría insuficiencia renal. Cito textual lo que dice el doctor, dice: un coronel dijo saber que mis actividades no se relacionaban con el terrorismo o la guerrilla, pero me prometió que me torturaría, que pagaría caro porque no había entendido que no había espacio para opositores al gobierno del proceso de reorganización nacional. Agregó: va a pagar caro, se acabaron los padrinos de los pobres. Todo fue vertiginoso. Durante días fui sometido a choques eléctricos y castigos con palos. En los intervalos de las sesiones de tortura me dejaban colgado de los brazos en ganchos fijos a la pared de la prisión. En medio de ese horror, un día me ataron y comenzaron a retorcer mis testículos. No sé si era manualmente o por medio de algún instrumento. Nunca sentí un dolor semejante.
Era como si la garganta, el cerebro, el estómago y los testículos estuvieran unidos por un hilo de nylon. Yo me desmayaba. El 12 de diciembre de 1976, el estudiante de psicología Luis Alberto Urquiza fue hecho prisionero en la ciudad de Córdoba. Como otros prisioneros, pasó por todas las estaciones del infierno. Apaleamientos, picana eléctrica, dormir en un colchón mojado, no comer, beber agua infectada y la prohibición de ir al baño. En el cuarto día de cárcel, sin embargo, el policía identificado como Francisco Montero resolvió efectuar un tiro de pistola calibre 45 en la pierna del estudiante. Después colocó su dedo dentro del orificio causado por el proyectil, revolviendo la herida. Los torturadores argentinos, confirmando sus inclinaciones nazis, se mostraban aún más sádicos con los prisioneros judíos. Daniel Eduardo Fernández, preso en agosto del 77 a los 19 años, presenció las crueldades adicionales practicadas contra los judíos en el centro de detención del Club Atlético. Uno de los carceleros, apodado Kung Fu por su violencia y la práctica de las artes marciales, gustaba entretenerse con 3 o 4 judíos, moliéndole los cuerpos escuálidos a patadas. Otros obligaban a los judíos a gritar "Yo amo a Hitler". Después grababan la cruz esbáltica con aerosol en sus espaldas. Pero la tortura más horrenda vista por Daniel Fernández era conocida como el retroscopio, un fragmento del relato de Daniel. A los judíos se los castigaba por el hecho de ser judíos. Se les aplicaba todo tipo de tortura, pero la más cruel consistía en introducir un tubo en el ano de los hombres y en la vagina de las mujeres. Dentro de ese tubo se largaba un ratón. El roedor buscaba la salida y se metía mordiendo los órganos internos de la víctima. Bueno, esto la verdad relata un poco no solo la violencia, sino la crudeza y la deshumanización y el sadismo de la dictadura argentina. Y acá se vino a implementar un plan que además planteaba la miseria y la exclusión del pueblo argentino a través de este tipo de cosas. Por eso es de suma importancia que conozcamos esto, que reflexionemos, sobre todo a partir de lo que planteaba en lo siguiente, digo, cuando conceptualizamos o cuando se pretende conceptualizar o generar sentido común a través de la dictadura, y por ejemplo se nos pregunta si fue una guerra o un terrorismo de Estado. Por esto, si ustedes buscan una definición de guerra, no aparece en ningún lado. La guerra es hasta digna, es un montón de cuestiones. Digo, la violencia es inherente a la condición humana, eso es real, y las disputas de poder se han dado históricamente a través de la violencia. Eso obviamente no habilita deshumanizarse de esa manera. Y está muy impregnado en ciertos sectores el sentido común de decir que en la Argentina durante el proceso de dictadura hubo una guerra. Me parece que esto en la guerra, como decía, no pasaba. Esto es lisa y llanamente terrorismo de Estado. Sobre todo también por el genocidio, sí, que también es un concepto que podemos agregar y que bien se adecua. Pero sobre todo en términos de la disparidad de los recursos. No es lo mismo un grupo así ejerza la violencia, un grupo guerrillero, que el Estado Nacional, con todo el aparato represivo a su favor, estableciendo detenciones ilegales, torturas y desapariciones, ¿no? Porque eso también fue la dictadura. Desaparecieron gente que hoy sigue desaparecida y tiraron cuerpos al mar, entre todas estas cosas que fui relatando en el fragmento del libro. Así que creo que cuando se nos habla de guerra o de enfrentamiento, me parece que claramente eso tenemos que pelear por ese sentido común, poder derrotarlo y poder ganarle con un montón de fundamentos. Estos son algunos de esos fundamentos. Y lo último que quería plantear, que creo que tiene que ver también con lo que está ocurriendo en la actualidad, es el concepto del disciplinamiento. Digo, todo esto que relaté, todo esto que sabemos que ocurrió en la dictadura, no solo habla de la violencia, sino que también era una muestra de lo que te podía pasar si vos seguías rompiendo las pelotas. Si vos planteabas un país más igualitario, con oportunidades para todos, si vos defendías el bien común y estabas en oposición a lo que pensaban estos tipos, te podía pasar lo que relaté en este libro.
y eso es lisa y llanamente disciplinamiento. Y es salvando las enormes distancias, porque no estamos hablando quizás de tortura, de desapariciones, pero ojo, sí estamos hablando de gatillarle a la vicepresidenta en la cabeza y que la vara no salió porque hay un Dios que seguramente la protegió. Eso es disciplinar, eso es meter miedo, eso es decirte, vos estás peleando por quedarte con la riqueza de unos pocos para repartirla en el pueblo y te va a pasar esto, te vamos a torturar, te vamos a desaparecer a vos, a tu familia o al que se meta, o no vamos a tener ningún tipo de tapujo para agarrar y apuntarle la cabeza a una vicepresidenta de la nación y querer matarla. Entonces eso lo estamos viviendo hoy, cuando algunos hablamos de prescripción de Cristina, si bien conceptualmente no es técnicamente una prescripción, pero sabemos que hoy no son los cuarteles, no son las botas, no son los militares, pero sí es el Poder Judicial, sí es el Poder Mediático, el que genera justamente las condiciones para que a Cristina que sea víctima de todas los insultos y lo que sabemos que ocurre con Cristina, y que hoy la principal líder que tiene el movimiento popular esté bastante acorralada, si no tienen la palabra prescripción, esté acorralada a no poder ser candidata porque el Poder Judicial de manera vergonzosa falla para inhabilitarla, entre otras cosas, para inhabilitarla a ejercer los cargos públicos de forma perfecta. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de disciplinamiento. Hoy no es esa tortura, no son los militares, pero son las causas judiciales, es el poder mediático que permanentemente le genera sentido común en contra de las condiciones populares a todo el pueblo, es meterse con la familia. La hija de Cristina también fue víctima de todo este atropello hacia su figura, pero que son cuestiones que claramente vienen desde el proceso, y por eso cada 24 de marzo es importante que podamos reflexionar sobre estas cuestiones, saber qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó y por qué hay cuestiones que todavía no han sido saldadas en la Argentina. Como decía al principio, acá lo que es al fin y al cabo es una disputa de poder por la imposición de un modelo económico u otro. Un modelo económico que piensa en el conjunto de los argentinos, que nos habla de igualdad, de poder tener una vida digna, y otro modelo económico que habla de un grupo reducido de personas que son los que se van a beneficiar de las grandes riquezas del país. Y eso fue lo que vino a instaurar la dictadura del 76, eso fue lo que se profundizó en los 90 con la máscara del peronismo, durante el menemismo, eso fue lo que explotó y voló por los aires en el 2001, y eso fue lo que vino a sanar Néstor Kirchner en el 2003, seguido por Cristina. Como decía Rodolfo Walsh, cuando hace un análisis en la carta abierta a la Junta Militar de lo que fue el proceso va a hablar un poco más Jorge, de lo económico, Walsh hablaba de la miseria planificada, y es eso. El plan de la dictadura fue subir al pueblo en la miseria, y estaba planificado, y el brazo ejecutor fue el gobierno militar. Fueron estos asesinos que tanto daño le causaron al pueblo argentino. Por eso, compañeros y compañeras, como siempre digo, no dejar de claudicar, nunca callarnos ante las injusticias, plantear lo que tenemos que plantear, pelear donde tenemos que pelear, defender a Cristina porque es la única que está en condiciones de garantizar la justicia al pueblo. Eso me parece que es algo totalmente indiscutido, ya sea para que sea candidato, ya sea para generar las condiciones para que Cristina sea nuevamente la que digite la estrategia electoral del peronismo. Yo no me como la curva de que Cristina, por elegir a Alberto, fue la culpable. En el contexto en el que se tomó esa definición, estaba bien. Después, lo otro, responsabilidad de quien no hace honor a justamente la responsabilidad y el cargo que tiene. Eso puede pasar, pasa hasta a nivel local. Puede pasar a todos, pero que no tengamos dudas en decir que Cristina es la única garante de la felicidad del pueblo, y que ese sentido común es el que tenemos que generar permanentemente en estos espacios, en los espacios de debate que cada uno tiene, en el seno de la familia, de los amigos, donde les toque participar. Me parece que es reivindicar a los compañeros que ya no están, es reivindicar a los compañeros que lucharon y dieron la vida. Me parece que si hubo compañeros
que por un ideal absolutamente noble y de que todos nosotros que estamos acá presentes creemos, dieron su vida y fueron sometidos a las peores atrocidades. Lo menos que podemos hacer nosotros es justamente no bajar los brazos, acompañar a Cristina, llenar la plaza el 24. Me parece que no nos va a hacer nada caminar 12 kilómetros con dos compañeros que sufrieron tantas atrocidades. Así que de mi parte era eso, compañeros, y cedo la palabra, no sé si los dos a continuar o Esteban va a seguir. No, sí. Vamos a continuar por ahí más con la parte económica, como decía Gonza, para hacer un repaso un poco más profundo de cuál fue el modelo que vino a instaurar la dictadura militar. Vamos a empezar con un pequeño fragmento de lo que fue la conferencia del otro día de Cristina, que justamente cuando estábamos acá viéndola nos sorprendimos porque habíamos estado planificando el taller y justo Cristina empieza a hablar en un momento más o menos dando un pantallazo de bueno, cuál fue el modelo que se quiso sustituir y cuál fue el modelo que se quiso imponer. Así que vamos a este y después